investigación muy importante. Se ha dicho ya que las granjas porcícolas han generado mucha contaminación, generan incluso problemas sociales y ambientales, sobre todo en la península de Yucatán, pero pues tú le estás poniendo números, Erika, creo que es muy importante señalar, estás diciendo que esta industria porcícola acapara más de 13 millones de metros cúbicos de agua en Yucatán. Son datos que a veces no se conocen, o más bien no se conocían, es algo que tú estás revelando en esta información, yo creo que es importante destacar. Así es, nos pusimos a revisar porque ya se había hablado de lo que ocurre en torno a estas granjas porcícolas, pero pues a mí me llamó mucho la atención y ya también hablando de investigaciones anteriores que tiene que ver con contaminación de agua, pues uno se pone a pensar que esta industria derrama pues contaminación al acuífero, pero también acapara parte de los acuíferos, en este caso el acuífero que está en la península de Yucatán. Me puse a revisar el registro de público de derechos de agua que tiene la Comisión Nacional del Agua, analizar cuántas empresas están ahí registradas y cuánto acapara. Habría que decir, Sosimo, que encontramos que la industria porcícola explota actualmente 13.578.000 metros cúbicos de agua anuales en Yucatán, y esto en datos oficiales, en registros que existen actualmente, porque encontramos 39 razones sociales que están en este espacio de agua en donde se explotan estos más de 13 millones de metros cúbicos de agua, pero hay que decir que en toda la península hay 257 granjas porcícolas de distintas empresas, por supuesto, que están operando en esta zona. Y bueno, a mí es algo que todavía no me cuadra y que vamos a seguir investigando porque pues se dispara mucho esta referencia que hay oficial del acaparamiento, del uso del agua, y por un lado, y por otro lado, la Semarnat nos da cuenta de que existen este número de granjas. Es totalmente abismal la diferencia que hay entre los registros oficiales de utilización de agua y esta cifra oficial que nos da la Semarnat de presencia de granjas porcícolas. En el análisis que hicimos encontramos que hay un grupo que predomina en el uso de agua, en el acaparamiento de agua, que es el Grupo Porcícola Mexicano, también conocido como Quequén. También está Comercializadora Porcícola Mexicana, Gal Porcícola, Granja Porcícola Santa María Rosas y Porcícola Yori Mayo. El acaparamiento del vital líquido y su contaminación con heces fecales de los cerdos son dos de los principales problemas que enfrentan los pobladores de la región maya, y esta crianza excesiva porcina pues ya está rompiendo con el equilibrio ecológico. Así lo reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus conferencias de prensa matutina, Sosimo. Y bueno, como yo les decía ya, datos del Registro Público de Derechos de Agua, este llamado REPDA, que nos ha pues ayudado mucho en distintas investigaciones. Hay que recordar que de este análisis, de este registro público, pues también pudimos sacar esta investigación relacionada con FEMSA o con esta industria que tiene Kimberly Clark, que también son grandes acaparadores de agua en distintas partes del país, y por supuesto también grandes contaminantes. Este registro público pues nos da cuenta que el Grupo Porcícola Mexicano, que es el que más dominio tiene en la península de Yucatán y sobre todo en Yucatán, tiene 19 títulos de concesión de agua para explotar 7.483.932.79 metros cúbicos de agua. Es decir, si son más de 13 millones de metros cúbicos de agua los que tienen permiso para explotar estas granjas porcícolas, esta industria, y que Ken tiene más de 7 millones, estamos hablando de que este grupo pues acapara más de la mitad de los títulos de concesión de agua que se tienen en la región. Y
por supuesto, también es de los más contaminantes que hay en la zona. Pero, ¿qué te parece? Ya tenemos en enlace a nuestro invitado vía Zoom, Alberto Velázquez, integrante del Grupo Indignación, quien forma parte de esta organización que acompaña la defensa de los pueblos mayas desde hace ya 30 años, Osimo. Vamos a platicar con él, que nos diga, que nos comente qué es lo que está pasando en la península de Yucatán sobre, pues, con la industria porcícola. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días, Erika. Buenos días, Sosimo. Un gusto de estar aquí con ustedes y un saludo a todo su auditorio. Pues que nos comentes cuál es la condición que hay actualmente con esta contaminación y acaparamiento de agua que tiene la industria porcícola en la península de Yucatán y qué se está haciendo para combatir esta problemática. Sí, bueno, digamos que en Yucatán empezamos a ver el problema a finales de 2016, cuando en el pueblo de Jomún, precisamente ubicado dentro de la Reserva Hidrológica Anillo de los Cenotes, una de las zonas más vulnerables de contaminación, precisamente se entera de que están queriendo instalar una mega granja porcícola con capacidad casi de 50,000 cerdos por ciclo, esto es cada 4 meses, pues en un pueblo en el que prácticamente la gente vive del ecoturismo en los cenotes, ¿no? En estos cuerpos de agua subterráneos que son no solo de vital importancia, sino que además, pues digamos, representan el principal modo de vida de las personas de Jomún, del pueblo maya de Jomún. Y entonces, a partir de eso, ellos empiezan, se organizan, conforman un colectivo que se llama Carantzonot, Guardianes de los Cenotes, y empiezan a hacer diferentes procesos litigios, incluyendo una autoconsulta, dado que pues nunca se les había preguntado si querían o no, si estaban de acuerdo o no con la instalación de una mega granja. En 2018, a partir de un amparo con niños, promovido por niños, con sus representantes legales, se consigue un amparo, perdón, una suspensión otorgada en su momento por la juez cuarta de distrito. Y bueno, desde eso ahí se queda prácticamente esa granja, estuvo en funcionamiento 4 meses nada más, y hasta ahorita el litigio continúa y la suspensión sigue en pie. Sin embargo, pues a raíz del caso de Jomún, otros pueblos empiezan igual a organizarse, a decir, nosotros ya tenemos una afectación, ya tenemos una granja, como fue el caso de Quinchil, ¿no? Donde incluso, bueno, tenían ya registrado, documentada Lagunas Negras, eh, pueblos como Citlipech, San Fernando, donde ya hay la presencia de olores muy fuertes dentro del pueblo, y que además ya han incrementado enfermedades diarreicas, donde ya hay la presencia de moscas que antes no había. Eh, bueno, y bueno, pues todavía toda la contaminación que trae. Entonces, digamos que actualmente ya hay otros pueblos que han empezado procesos jurídicos contra granjas porcícolas, principalmente Quequem, ¿no? O Grupo Porcícola Mexicano, que en el caso, por ejemplo, de Jomún, no era directamente contra Quequén, sino a través de otra granja, porque Quequén tiene un modelo dividido, es decir, por un lado tiene sus propias granjas, pero por otras tiene algo que le llaman el modelo de aparcería, que es decir, una empresa pone toda la instalación, la granja, toda la infraestructura, y que quien pone los cochinos y el alimento, ¿no? Entonces es un modelo compartido. En el caso de la granja común, pues la empresa era producción alimentaria porcícola, pero esa parcera de Quequem, ¿no? Que igual es una de las características que van a ver, ¿no? Al manejar este modelo, por ejemplo, en los datos que tú estabas mencionando sobre el agua, pues habría que ver a lo mejor cuántas de las otras razones sociales que aparecen ahí, a lo mejor no son a parceras de Quequem, ¿no? Porque entonces a lo mejor estamos hablando de un número mucho más alto, ¿no? De acaparamiento de agua. Entonces, bueno, más o menos hoy día ya hay procesos legales abiertos en Chapap, en Citlipech, en Quinchil, en San Fernando, eh, digamos que son pueblos donde ya hay afectaciones por la industria porcícola. Eh, Sin embargo, digamos, los juicios siguen
y esto ha permitido sobre todo ver todas las afectaciones que hay, como bien comentabas, igual, bueno, Greenpeace ha documentado también el caso, y una de las cosas que más nos llama la atención es que de las más de 200 granjas que hay, por ejemplo, tan solo en Yucatán, solamente 22 cuentan con manifestación de impacto ambiental, o al menos desde, lo cual ya es altamente preocupante, ¿no? Dada el tipo de suelo que hay en Yucatán, que es kárstico, eso quiere decir que todo se filtra al agua, ¿no? Porque es calizo, pero además el hecho de que ya empieza a tener que ser necesario, ¿no? Nuevas normas, porque uno, adecuadas al tipo de suelo, que ya, bueno, ya hay la nueva NOM 22 donde está mucho mejor. Sin embargo, la mayor parte de los permisos de las granjas porcícolas pues están basadas en otras normas más antiguas y obsoletas, muy poco amigables con el medio ambiente. Y un dato todavía más alarmante es que ninguna de las granjas, de las 250 que hay en Yucatán, tan solo en Yucatán, pues en ninguna de ellas se ha realizado consulta indígena, ¿no? La cual quiere decir que tiene que ser previa, libre, culturalmente adecuada, informada, sobre todo esto es muy importante para el pueblo, y en ningún lado se ha hecho, ¿no? En diferentes pueblos han convocado, como fue el caso de Común, a sus autoconsultas, donde la respuesta finalmente es no queremos la granja, ¿no? Y bueno, es más o menos este es como el panorama más general de lo que está ocurriendo acá en la península. Alberto Velázquez, te saluda Sósimo Camacho, para preguntarle también, bueno, si nos pudiera, por favor, describir cuál es el impacto de estas granjas, porque uno podría pensar, bueno, pues son granjas que se instalan, dan trabajo a las personas que habitan la zona y, bueno, pues pueden ser unidades productivas como muchas otras, como hay en todo el país o en todo Yucatán. ¿Por qué la especial atención sobre estas granjas? ¿Cuál es el impacto que generan? Si nos pudiera describir sobre al respecto, por favor. Por un lado, digamos, hay varias facetas, ¿no? Desde donde lo podemos abordar. Por un lado, es precisamente el tema que Erika señala en su investigación, que es el acaparamiento de agua, la extracción de agua. Eh, pero el problema no es solo esa, si esa agua que se está extrayendo también se está volviendo a regresar al manto freático contaminada, ¿no? Digamos, el tipo de industria que es la porcícola requiere esa cantidad de agua porque los cochinos constantemente tienen que estar siendo bañados, ¿no? Entonces, toda esa agua con haces fecales, digamos, regresa al manto freático. No en todos los casos las granjas cuentan con plantas de aguas residuales y biodigestores, o no en todos casos esa tecnología es suficiente para volver a tratar el agua, ¿no? Como te decía, por ejemplo, en el caso de Quinchila, ahí se llegó a documentar cómo ya había este, una laguna negra, ¿no? Que esta afecta, por ejemplo, en la zona hay apicultores y afecta gravemente a las abejas, que además son las principales polinizadoras, pero pues afecta obviamente la producción de miel, afecta a las abejas, afecta la vegetación, ¿no? La vegetación cercana se empieza a morir. Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, este tipo de contaminación pues genera enfermedades, ¿no? Principalmente gastrointestinales, pero pues, a largo plazo está documentado científicamente que también está asociado con anemias y cánceres. Eh, y por otro lado, genera contaminación al aire por la cantidad eh, de gases que salen, pero también genera contaminación al agua al regresar, digamos, al volver a inyectar el agua por el aumento de nitratos y nitritos y otro tipo de metales pesados que empieza a haber en las granjas, que son las causantes directamente de otras enfermedades. Toma en cuenta que esa misma agua, dado que es río subterráneo en el caso de Yucatán, o sea, toda el agua está conectada bajo tierra, entonces esa agua finalmente es la que consumimos, la gente de los pueblos, en muchos pueblos todavía cuando falla el cárcamo de agua potable, se utilizan los pozos, ¿no?
de las casas para consumo de agua, para lavar la ropa, lavar los platos, bañarse, y en algunos peores casos, pues obviamente también para beber, ¿no? Entonces, esto genera pues, daños directamente a la salud, al medio ambiente, y pues, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Sobre todo por el tipo de suelo y que tampoco es descabellado el hecho de que hay tantas granjas en Yucatán, pues tiene que ver precisamente con la presencia de agua, ¿no? Eh, el problema, insistimos, no es únicamente el tema de la extracción, sino también de la inyección de agua ya residual, ¿no? Entonces, bueno, en grandes rasgos, digamos, esas serían como las afectaciones que ya se están viendo. Así es, y sobre todo destacar, como ya lo comentaba Alberto Velázquez, integrante del grupo Indignación, esta organización que ha acompañado la lucha de los pueblos mayas por más de 30 años, destacar que esta industria se ha instalado en la península de Yucatán y con predominio en Yucatán, sin la consulta libre, previa e informada de los pueblos originarios de esta región, de los pueblos indígenas mayas, y continúa con el trabajo de la crianza de cerdos. Esta problemática pues ya llegó a Palacio Nacional a través de una carta que firmaron más de 21 pueblos mayas y solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que se lleven a cabo las medidas necesarias para poner un freno a esta actividad y se garantice el derecho humano a la libre determinación y por supuesto a un medio ambiente sano. Esta problemática también pues ya fue tocada por la secretaria del Medio Ambiente, quien el 25 de marzo pasado cuestionaba dónde estaban los pseudoambientalistas cuando hace años empezó la verdadera devastación en el sureste mexicano. Por ejemplo, dice el comunicado firmado por la secretaria Luisa María Albores, cuando se permitió el crecimiento indiscriminado de las granjas porcícolas y pues a mí me gustaría, Alberto Velázquez, que nos comentes cuál ha sido pues este acercamiento después de que ustedes llevaron esta carta a la Presidencia de la República, de que hicieron llegar este documento a la Presidencia y de que, bueno, el presidente incluso ya ha hablado de que se ha roto este equilibrio ecológico en la península de Yucatán a causa de la presencia indiscriminada de estas granjas porcícolas. ¿Cómo van estos encuentros? ¿Hasta dónde han podido llegar? ¿Qué les ha contestado la Semarnat? Sí, efectivamente, a raíz de la carta que le enviamos, bueno, primero del comunicado de Semarnat y de Gobernación, como bien dice Erika, enviamos una carta firmada por 21 pueblos que son prácticamente los mismos que habían hecho una denuncia regional popular que se había puesto en Profepa desde hace como un año y medio, creo. Y, digamos, hasta el momento, la respuesta, bueno, enseguida Semarnat se puso en contacto con nosotros. Directamente el secretario particular del ingeniero Luis Albores, y se hizo un primer acercamiento, ya hubo un primer acercamiento directamente de Semarnat con las comunidades afectadas, en la que pudieron presentar de viva voz, pues, ahora sí que todas estas problemáticas que están viviendo, y bueno, más bien quedamos de seguir dando seguimiento, quedaron más bien ellos de seguir dando seguimiento, y pues estamos en espera, ¿no? de lo que siga, en que se pueda dar este encuentro ahora ya directamente con la ingeniera Albores, pues para, digamos, empezar a ver, hay que ser claros que no en todas las granjas a lo mejor es competencia de Semarnat, eso también tiene que ver con unas cuestiones relacionadas con el suelo. Hay unas que son competencia estatal, ¿no? En este caso sería la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que al menos por el caso de Semarnat sí vemos incluso desde la época en la que estaba el doctor Toledo en la Secretaría,
pues de que obviamente han paralizado permisos a la granja, esto ha sido constante. Sin embargo, en el caso de Yucatán, pues no así ha sido a lo mejor con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, e incluso, por ejemplo, en el caso de Jumún, ha hasta sido quien de alguna manera ha expedido documentos para animar a la granja Papo, en este caso, a que intente reabrir, ¿no? Metiendo una nueva querella frente al juzgado, ¿no? Entonces, este es el contexto. En el caso de la Semarnat, pues ya están habiendo estos acercamientos y pues obviamente lo vemos con expectativa de a ver qué más se puede hacer, ¿no? Porque pues sí es una problemática que requiere atención, sobre todo y precisamente por las condiciones del suelo y el agua en Yucatán. Así es, Alberto Velázquez, integrante del grupo Indignación. Sorprendente que de las 250 granjas, ninguna se haya instalado ahí con permiso de las comunidades después de una consulta libre, previa e informada, y también de que de esas 250 solamente 22 contaran con manifestación de impacto ambiental. Bueno, pues ha comentado usted que ya hay procesos abiertos, procesos legales abiertos. Quería preguntarle cuántos son los procesos legales abiertos y qué es lo que se busca con esta apertura de procesos legales. ¿Cuál es el objetivo de, bueno, pues de estas denuncias que se han hecho ya de manera formal? Sí, bueno, en el caso de Indignación, nosotros acompañamos el caso de Jomún y también estuvimos presentes y hemos acompañado denuncias ante Profepa y Semarnat, obviamente, en el caso de Quinchil, San Fernando, que ellos igual son, por ejemplo, dos pueblos que junto con Celestún realizaron una autoconsulta el año pasado, manifestaron en términos regionales un no rotundo a la industria porcícola, pero también existen otras organizaciones como Canam de Derechos Humanos, que también está acompañando procesos litigios, por ejemplo, en Chapapis y Tilpech, eh, desconozco si en algún otro lugar, y desde luego como Indignación también la acompañamos junto con otras organizaciones, pues esta denuncia regional que se hizo a más de 20 comunidades. Entonces, de alguna manera, en términos generales, el reclamo siempre es el mismo, ¿no? Es que se vaya a la granja. O sea, ya hay afectaciones, la gente no quiere las granjas, aunque si bien decías, ¿no? En algunos pueblos genera empleos, estos son los mínimos, y que como bien comenta la gente de las comunidades afectadas, pues no puede pesar más 50 fuentes de empleo, por decir un número, que normalmente muchas veces incluso es menor, frente a la vida, sobre todo a la vida de niñas y niños, que luego resultan ser los más afectados, eh, pero no puede primar, ¿no? El factor económico frente al factor de la salud y al factor ambiental, ¿verdad? Y como dices, el hecho de que no se hayan realizado consultas indígenas ya es bastante violatorio del derecho al territorio, del derecho a la libre determinación, del derecho a la autonomía como pueblo maya, y precisamente en este derecho de que ellos tienen deberíamos tener todo el derecho de dar ese consentimiento, digamos, el posicionamiento de los pueblos es que se cierre la granja, siempre. No hay forma de mediar, no hay forma de mitigar, ¿no? Sobre todo porque los daños al medio ambiente, pues la mayor parte de las veces son irreparables, ¿no? Cuando ya está contaminada el agua, ya está contaminada. Y sobre todo, que afecta, no solo, o sea, no solo un tema aislado, no es el agua, sino todo lo que viene, es la flora, la fauna, ¿no? El aire. Entonces, digamos, frente a este daño tan grave, es que la gente de las comunidades se mantiene firme al decir no queremos la granja. Alberto Velázquez, pues te agradezco mucho esta participación el día de hoy respecto a lo que está ocurriendo en Yucatán y en la península
por, pues sí, la instalación de estas granjas porcícolas que están acaparando en Yucatán más de 13 millones de metros cúbicos de agua y como ya lo comentas, pues también están afectando a las poblaciones debido a que esta agua vuelve a filtrarse al suelo por el tipo de suelo que tienen ustedes allá y que está derivando en problemas de salud importantes y por supuesto también del medio ambiente. Muchísimas gracias por pues esta transmisión y vamos a seguir platicando con ustedes, vamos a seguir, no vamos a soltar el tema porque pues para Contralínea también es importante lo que está ocurriendo en la península de Yucatán con respecto a esta industria. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y pues tanto Erika como a Sosimo, muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto estaremos de nueva cuenta por acá y pues nuevamente un saludo para todo el auditorio.